Ahora, Chiche, digamos, ¿por qué puede pasar esto? Vos conocés el tema más que nadie. ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo puede haber, digamos, estos bolsones? Primero me sorprendió una cosa de Félix. Habla de indígena, viste que la gente tiene vergüenza de hablar de indígena, dice pueblos originarios. Claro. No tiene prejuicios Félix en hablar de No, no, indígena. los tienen otros los prejuicios. Tienen Yo me otros. acuerdo que alguna vez lo he dicho con mis nietos y me han retado. Sí, Abuelas son pueblos originarios. claro, te dicen En pueblos realidad lo originarios, que... viste, es políticamente incorrecto decir indígena, pero Claro, Félix usa la palabra indígena. claro. En realidad ellos tienen todos los problemas. Sí. Tienen las 7 plagas. Una de las, me parece, Félix, una de las plagas más importantes es la deforestación. Yo no puedo creer que se siga deforestando el país como se lo está deforestando y que en la zona donde ellos viven y en otras zonas cada vez tengamos menos árboles que tienen que ver con la vida misma. Y hay algo que no se entiende, que es el respeto a la cultura. Eso pasa tanto con ellos, con otras comunidades indígenas, pero también pasa en el conurbano bonaerense. Cuando se quiere abordar el tema de la pobreza, no se respetan las diferencias culturales. ¿Eso cómo se logra? Escuchando a la gente, viendo qué necesidades tiene. Y muchas veces ellos tienen más clara la solución que nosotros mismos. Pero ahora si vamos con un libreto y decimos, esto hay que hacerlo así, y no nos damos cuenta que cada comunidad tiene su propia manera de mirar las cosas, nos equivocamos. Ahora va a salir la tarjeta alimentaria. Eso es lo que Yo quería preguntar. no sé realmente de qué manera va a llegar claramente a estas comunidades. No lo sé. Deseo que llegue, pero ahí hay que hacer un trabajo muy especial. Ellos no tienen acceso a internet, en muchos casos, no tienen acceso a lo que puede tener cualquier habitante de los grandes centros urbanos. Pero lo que digo es lo siguiente, primero, la tarjeta, ¿te parece bien? La tarjeta me parece bien y estoy acompañando al armado de la red porque creo que la tarjeta sola no sirve de nada si nosotros no podemos llegar a todos los que no van a acceder a la tarjeta porque están indocumentados, porque por distintas causas, porque hay una variedad. Y después lo que hay que analizar, ¿por qué tantos programas? ¿Por qué la tarjeta azul de Nación? ¿Por qué la tarjeta, hablo de Provincia de Buenos Aires ahora, la tarjeta Más Vida de la Provincia de Buenos Aires? ¿Por qué tantas tarjetas? ¿Y por qué, por ejemplo, una Ahora, mujer... aparentemente van a llegar a las zonas estas con bolsas de comida. Lo que no sé si es la comida que le sirve a los huichos, digo, porque como no hay tecnología para lo que vos decís, no tenés tarjeta, no tenés postnet, digo, ¿por dónde van a meter Pero la por tarjeta? supuesto. Pero por otro lado, ellos, y todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, es lo que hay que apoyar. Sí. Porque seguramente ellos tienen capacidad de producir los alimentos que consumen. Lo que tiene que el Estado brindarles la logística. Eso supongo que está, eso se lo dan o no. La logística es lo que falta, porque imaginemos, eso pasa en cualquier lado, ¿eh? Ellos producen determinada cantidad de verdura, por ejemplo. Ahora, después, ¿qué hacen con la verdura si no tienen forma de venderla? De llevarla al pueblo más cercano, de tener una cámara que les permita conservarlo, muchas veces no tener luz, no ser dueños de la tierra. O sea, hay tanto para corregir que me parece que si nosotros no tenemos una mirada integral de la problemática social, nos vamos a confundir. Yo fui a hablar con el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Desarrollo, con el que intento ayudar, para hacerles ver que hay que empezar, por ejemplo, con la escuela, para darte un solo ejemplo, con la escuela de jornada extendida que se votó en el 2006 y que todavía no se aplica con algunas excepciones. Hay que empezar por las comunidades más pobres, porque eso es trabajar la inequidad, para que no tener tanta inequidad. Empecemos por los lugares más pobres. Ellos tendrían que tener escuelas de jornada extendida para poder dedicarse a lo que tienen que dedicarse. En el conurbano, empezar por distritos como Moreno, Varela. Todo no se puede, pero hay que empezar a dar signos de que queremos cambiar la realidad. Yo creo que están en el intento. Ahora, también creo
que hay que conocer muy a fondo la realidad y muchas veces se desconoce. O sea, Eugenia, ¿vos sentís que conocen la realidad? Creo que hay un elemento que se nos escapa y que es que ha habido una movilidad social importante dentro de las propias comunidades. Hoy contamos con médicos, enfermeros, auxiliares en salud, está mejor, en educación, y que no estamos incorporando a esos protagonistas de la gestión de la vida misma. Ya ni siquiera son funcionarios públicos necesariamente, porque hay mucho más agentes sanitarios que los que absorbe el sistema de salud, como hay más maestros bilingües que los que absorbe el sistema de educación. Y en Salta justamente ahora se cumple un año de que las propias comunidades presentaron un proyecto de gestión comunitaria de sus escuelas, porque justamente han participado en los comedores, pero no tienen la decisión de qué tipo de alimentos y de qué manera prepararlos cuando sus profesionales no están reconocidos en la jerarquía. Para un maestro indígena, y Félix va seguramente a estar de acuerdo, ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Es muy difícil llegar a ser director de ¿Por qué en la escuela. comida? ¿Qué diferente es la comida? La diferencia en la comida quizás tiene que El ver procesamiento. Cultura. ¿Eh? La cultura. con pero el digo, conocimiento de su Pero lo propio que dice entorno. Félix es que, digamos, no pueden cazar, pero digo, ellos cazan las mismas cosas que puede cazar cualquier persona, digo, comen ave, comen En la carne zona vacuna, de Santa Victoria es muy importante el pescado. el pescado. Porque está muy cerca del río Pilcomayo, que seguramente también vamos a tener noticias en breve en torno a la crecida del Pilcomayo, que es por esta época, y que evidentemente en la provincia de Salta no se ha dado una política de incorporar este alimento dentro de la canasta básica de sus poblaciones, cuando históricamente esto ha sido así, ¿no? Falta un diálogo intercultural que reconozca los saberes indígenas de manera respetuosa. Ahora, pero Eugenia, en línea con esto que vos estás mencionando, ¿cómo se hace para llegar a estas comunidades que muchas veces sienten desconfianza, ¿no? Y es difícil acercar ayuda, por cualquier sea el motivo, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Para tratar de generar ese lazo de confianza que es muy necesario. Pasa en algunas, yo sé que me estás mirando, pero No es pasa en cierto algunas que tengan comunidades. desconfianza. No sé cuál es la razón, pero a veces no es difícil llegar con la Lo que pasa es ayuda. que la política en algunos tiempos los ha hecho alejarse de la creencia de que desde la política se los podía ayudar. Sí. Están descreídos como está la sociedad Obvio. en el mundo. Está descreyendo de nosotros De los la políticos. Pero ellos tienen una sabiduría extraordinaria. Ellos eran los creadores de su propia medicación. Ellos eran... Entonces, por ejemplo, hay productos, cereales que producen ellos y que tienen una alta capacidad nutritiva. Bueno, será distinta el alimento, pero hay que respetar. ¿Te sentís identificado con eso, Félix? Para nosotros es importante que nos escuchen cómo queremos, cómo pensamos, porque el tema indígena muchas veces comparo con las palomas de Plaza de Mayo. Vive dependiendo del ser humano. Y esa dependencia se va generando de generación en generación y esas aves se vuelve dependiente y no tiene esa capacidad de poder resolver sus problemas así, usando su capacidad para alimentarse, buscar su comida por su propia se le forma de condiciona vida. absolutamente los movimientos. Entonces, Está el pueblo condicionado. indígena vive dependiendo de la migaja que la sociedad le da. La ropa que ya no sirve, medicamentos vencidos, comidas vencidas. Pero hoy día, Félix, lo que digo es lo siguiente, ¿cuáles son los reclamos home? ¿Cuáles son exactamente los reclamos? El reclamo central de los pueblos ¿Cuál es? indígenas es el tema de las garantías jurídicas de las tierras. Y Tierra. que el Estado crea una ley que debería ser la garantía jurídica para que sus tierras sean protegidas. Porque en el caso de la movida que está haciendo el río Pilcomayo, va comiendo varias comunidades, se les inunda y cuando esa comunidad se traslada a una parte alta, cuando quiere volver ya se encuentra alambrado, porque no tiene la propiedad en sus manos, no son propietarios, son ocupantes, O de sea, la cual el básicamente indígena vuelve... el tema hoy es el reclamo de tierras, digamos, que le den la seguridad jurídica de las tierras que habitan. Nosotros lo que más queremos
como pueblo indígena es la relación con el Estado directamente entre pueblo indígena y gobierno. Sí. Que la justicia también incorpore la legislación indígena y que el indígena sea actor de su propia política dentro de sus territorios, porque las comunidades tienen su propia organización, tienen su forma de organizarse y trabajar. Entonces, el pueblo indígena lo que quiere... la legislación indígena, ¿cuál sería? Tenemos varias leyes, la 23.302, la que fue creada en el año 89, que es la que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la 24.071, la ley 26.160, el convenio 169, el son artículo leyes 75, protectivas de la inciso condición de 17, que indígena, son pero legislaciones leyes protectivas vigentes. de los indígenas. Esas leyes que fueron creadas justamente para salvaguardar y proteger los derechos indígenas, de la cual están no como manipuladas. El Estado mismo deja que las cosas pasen para que el indígena, cuando aparecemos, un niño muerto, un hermano muerto por la tuberculosis, murió por desnutrición, es ahí somos noticia. Pero cuando nosotros presentamos un proyecto, nos ignoran, Bueno, nos muchas veces desconocen. tienen que venir a Buenos Aires, ¿no?, a hacer las protestas para que se visibilice el reclamo. Así es, por eso justamente nosotros los pueblos indígenas hemos adecuado la forma de vida de la sociedad. Nuestros jóvenes estudian, algunos tienen título de ingeniero agrónomo, después vuelven a la asistentes comunidad sociales, después? están en su comunidad pero no tienen trabajo, porque son indígenas, no le dan un cupo laboral por ser indígena. Y eso es grave, que la misma sociedad exige la formación profesional de un indígena, pero cuando llega a tener esa carrera no le dan un trabajo por no pertenecer a una fila de una ideología política partidaria. Por eso el tema indígena es muy complejo, de la cual el Estado tiene Pero que que hoy armar... vos tenés ingenieros agrónomos que tienen que son de orígenes indígenas y no los toman por ser indígenas. No entendí la pregunta. Si vos tenés ingenieros agrónomos que son indígenas y no los toman por eso en un trabajo. Nosotros tenemos muchos jóvenes que tienen títulos Pero no los toman, profesionales me y decís. no lo toman por varias razones. ¿Sabe por qué? Como ejemplo, un indígena que no puede tener un trabajo y se incorpora en la fuerza policial o gendarmería. Y ese mismo indígena, cuando hay una represión contra un indígena, le mandan a ese joven para reprimir su propia gente. Y eso es algo también, es injusto, que la misma sociedad usa al indígena para pelear con su propia gente. Es una estrategia política. Y eso para nosotros es muy triste. Pero no hay una objeción de conciencia. Si yo soy indígena y me mandan a reprimir a un indígena, ¿no puedo argumentar mi objeción de conciencia? Es porque ¿Que las me van a echar? condiciones laborales es la que te obliga a tomar decisiones que a uno no le gusta. Un enfermero no puede asistir a un hermano porque tiene un horario laboral. Un maestro no puede enseñar fuera horario de su función. Entonces esas condiciones laborales la que impide el indígena a ser solidario. ¿Por qué? Porque si enfrenta la estructura gremial, lo despiden y no tiene con qué subsistir. Entonces ese miedo que tiene el indígena es muy generalizado en diferentes espacios. Por eso para nosotros A ver, la explícame cómo es eso. importancia ¿Cómo? de que Explícame nosotros cómo es seamos eso. Si escuchados... el maestro es indígena, a ver, no entiendo. Si el maestro es indígena, ¿no puede dar clases aparte? La mayoría de los maestros indígenas que trabajan en el territorio son como maestranza. Limpian los baños, pican leña, buscan mercadería, cocinan. Entonces esa no es función de un maestro. La función del maestro es enseñar en su idioma, Sí, para que ese chico aprenda el castellano a través de la ayuda de ese maestro indígena. Sí. Ahora, sí, yo entiendo lo de las tierras, pero ¿qué ayuda concreta o más inmediata podrían recibir hoy por parte del Estado? Puede ser una discusión que no creo que la den rápidamente. Nosotros lo que más queremos es que el Estado, por lo menos, que incluya a los indígenas el Programa Nacional contra el Hambre y que dé los recursos a los pueblos indígenas para poder Para desarrollar los sí. proyectos que veníamos planteando, proyectos productivos, el tema de la perforación para el agua, el arreglo de las calles, salud, que son temas fundamentales para que el indígena sea el que tiene que
contar lo que le pasa, porque yo no puedo representar al pueblo huichí porque no entiendo el huichí, pero soy un indígena y conozco la realidad y me solidarizo. Pasa con los pueblos mapuche en el sur. No soy mapuche, pero siempre estoy en los problemas, conflictos que se genera a través del reclamo de los pueblos indígenas, siempre estoy ahí presente. Pero hay que tomar nota de todo eso, está bien. Chiche, pero es muy difícil avanzar. ¿Cómo? Digo, que es muy difícil avanzar. Chiche recién mencionaba, Chiche Dualde, ¿no? Sí. Mencionaba esto de los prejuicios. Todo esto que está relatando Félix Díaz Sí. tiene que ver con la discriminación. ¿Cómo haces para avanzar en estos reclamos legítimos muchos, en este marco de discriminación que hay en el año 2020 en la Argentina, Y ¿no? escuchando las necesidades reales del otro. me Pero parece que- está claro que hoy el Estado, a través del gobierno nacional, tiene un plan. Y eso es lo que ustedes están planteando. Esto es clarísimo. El plan debería tomarlo como una cuestión, claro, totalmente independiente. Que seamos porque parte es de cierto una lo que política. dice Chiche, el plan está pensado para otra población. Para ese 40, digamos, aceptemos el 41% de UCA, que es el último dato que tenemos, que es un dato estadístico, que probablemente los huichí no estén en ese dato estadístico, porque hay que ver si el INDEC llega hasta esas zonas a censarlos. Probablemente estén afuera de ese dato, con lo cual me parece que lo que está planteando Félix es, hoy el Estado que está tomando el discurso presidencial, parto de ahí, ¿no es cierto? Los únicos privilegiados en la Argentina son los que están por debajo del nivel de la pobreza, por decirlo, que representarían el sótano de la democracia, ¿no es cierto? Bueno, hacia ellos hay que ir. Hoy el Estado los tiene que escuchar. Yo estoy Tengo una totalmente placa de acuerdo. último momento. Gracias, Félix, gracias, Eugenia, por favor, porque tenemos que seguir con otros temas. Poneme la placa, por favor. Es muy grave esto también. Último momento. 29, qué bárbaro. Encontraron 160.000, qué vencido, muchachos. 160.000 vacunas de la provincia de Buenos Aires en mal estado. 160.000 vacunas de la provincia en mal estado. Qué bárbaro. Es gravísimo esto. Pero no es vencidos. A ver qué otros datos tenemos. 160.000 vacunas en mal estado. Qué desastre. Qué desastre. A ver, tenemos acá la información. Está en un depósito de La Plata, lo denunció Daniel Goyán, que es el ministro de Salud. Denunció el hecho tras una auditoría y responsabilizó al gobierno de María Eugenia Vidal. El grave hecho se le suma la forma en la que fueron tiradas a la basura, que no corresponde con los protocolos establecidos. No solo estaban vencidos, sino los tiraron a la basura. Qué bárbaro. Denunció que 160.000 dosis de vacunas vencidas en un depósito Melchor Romero, en condiciones desechadas, al no haberse mantenido la cadena de frío, y calificó como desinterés absoluto lo hecho por el gobierno de María Eugenia Vidal en este ramo. Bueno, temas que se van surgiendo todo el día. Javier, ¿me puedes contar un poco cómo está la guerra Bernie Fernández? ¿Hay realmente una oposición o no? Mirá, Chiche, ¿Hay un conflicto? hoy por hoy estamos siendo testigos quizá de la primera interna fuerte Sí. desde que Alberto Fernández es presidente. ¿Qué pasó? Bueno, Sergio Berni Sí. salió con todo a Sí. cuestionar la política de seguridad de su par en la nación, me estoy refiriendo a Sabina Frederick. Alberto Fernández se metió en la polémica, le dijo mejor que se ocupe de los temas de la provincia, Sí. que son importantes. Berni le respondió al presidente, Chiche, y ese es el dato. Sergio Berni dijo que nadie es dueño de la verdad absoluta. Sí. Hasta ahí la interna, la cronología de la interna. ¿Cómo sigue esto, Chiche? Bueno, Se va Bernie. Yo no, sé cómo sigue. no. Yo te cuento, Sergio Berni tiene muy mala relación, vos no me vas a creer esto porque es información, pero te lo cuento, tiene muy mala relación con el gobernador de la provincia, con Axel Kicillof. Tiene muy mala relación con Alberto Fernández, pero tiene muy buena relación con Cristina Kirchner. Vos me preguntás, ¿cómo es esto? Bueno, así como te lo estoy diciendo. Tanto Cristina como Néstor son especialistas en dividir a sus propias segundas líneas, a dividir a los Esa es una propios. conclusión gorila tuya. Digo. No, Un poco Chiche. gorila es. No, es información.
Sergio Berni responde directamente a Cristina. Si Cristina le dice... ¿Pero vos creés que Sabina Frederick no responde a Cristina? Sí, también entonces? es más de la línea de Cristina. Pero Alberto Fernández la respaldó a Frederick. Dijo, todo lo que expresa Frederick en materia de seguridad es exactamente lo que pienso yo. Yo lo que te digo, Chiche, es que si Cristina le pide a Sergio Berni que baje los decibeles, que se enfoque en la gestión y no tanto en la disputa mediática, Berni le va a hacer caso. Mientras no se lo pida a Cristina, Berni va a seguir con los tapones de punta. Ahora, lo que digo es lo siguiente, el problema no es Berni ni los tapones de punta, ni nada, el problema es la inseguridad. Claro, claro, Digo, Chiche. En el medio, bueno, Chiche Dualde conoce mejor que nadie esta situación. En el medio está la seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más caliente, ¿no? En términos de seguridad. Pero digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que quiere Berni y lo que quiere Sabina Frederick? ¿A quién le preguntas? A vos, si querés, Porque contesta. mirás así, no sé. No importa la diferencia. Lo que importa es que estas cosas no se tienen que hacer públicas. Sí. Porque le damos pasto a todos ustedes para que hablen de esto. Estas cosas tienen que quedar en lo privado. Tampoco es bueno que Alberto se introduzca. Los tiene que llamar a los dos y decirle bajen los decibeles, de esto no se habla. Porque en realidad que haya diferencias es un hecho natural, pueden tener enfoques distintos. Ahora tratemos de ver qué puntos de encuentro tenemos. Él decía provincia de Buenos Aires. Uno de los temas más graves no es saber cuánta droga decomisamos, sino el narco barrial. El narco barrial es lo que está haciendo estragos en el conurbano bonaerense. Están cada día sumándose más chicos por cuestiones de pobreza, se van sumando. ¿Pero eso sigue pasando? ¿Cómo? Eso sigue pasando. Pero sigue pasando y seguirá pasando, porque tiene que ver con políticas de prevención y en esto tiene mucho que ver la pobreza que hay en la Argentina, o más que la pobreza, la inequidad. Somos un continente totalmente inequitativo, por eso aparecen los movimientos sociales por distintas causas. Ahora déjame hablar con Alfredo Grimaldi. Grimaldi, ¿vos tenés opinión sobre la batalla, digamos, entre el concepto de lo que es la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad de la provincia? ¿Tenés alguna opinión tomada? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Mirá, yo estoy tratando de escuchar a Chiche y estoy totalmente de acuerdo. O sea, Chiche sabe muy bien que entre peronistas somos capaces de subirnos arriba de una mesa y gritarnos las peores cosas, pero no en público. Eso está bien que se discuta. A mí me parece bárbaro que el ministro de la Nación y el ministro de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, que está además con el peor de los temas de delito, discutan y que se recontramaten si quieran, pero como dijo Chiche, por adentro, porque para eso están, para discutir adentro. Después que salgan con las soluciones a la gente, que eso es lo que nos interesa a todos. Así que no me parece más que discutan, ¿eh? Al contrario, me parece bárbaro que intercambien ideas. Ahora, pero está bien, digo, no es el tema de la discusión, el tema es cuál es el camino correcto. Digo, Bueno, ¿la idea es pero la de ahí está el otro Frederick, tema. la de Sabina Frederick, o la idea es la de Berni, que es de más No, acción? mira, o sea, la discusión, creo que por lo que yo interpreté, la discusión empezó por la Taser, ¿no? La famosa No, la Taser es simplemente la emergente, digo. El Sabina Frederick no cree de ninguna manera en las fuerzas policiales. No tiene ninguna... ¿Cómo dijiste que no creen en las fuerzas policiales? Sabina Frederick no cree en las fuerzas policiales, directamente no cree en la institución policial. No cree en los sistemas represivos. Yo no escuché decir que no creía en la institución policial, ¿no? Bueno, no lo dice, lo piensa. Bueno, yo no me metí en el pensamiento. Vos por ahí tuviste la suerte de meterte en el pensamiento de ella, pero yo no creo que sea así, ¿eh? No lo veo así, no lo veo para nada, así, al contrario. Lo que pasa es que, bueno... Pero ¿cuál sería si no la diferencia? Nada más que la Taser sería la diferencia. ¿Vos no creés lo que yo vi fue la Taser, porque lo que dijo Berni, que la Taser era necesaria, y lo que dijo la ministra fue que la Taser no era necesaria. Es un objeto de tortura. Mal, que no servía, que era un elemento de tortura. Pero bueno, es una discusión de seguridad, habría que llamar a los expertos y explicar para qué sirve la Taser, porque en la calle la Taser no sirve. Vamos a empezar por ahí. Sí. Es imposible usar una Taser en la calle. En lugares cerrados yo te diría que la Taser es necesaria a veces.
A veces, no siempre. Pero es como todo. O sea, estaba mirando otra cosa. Estaban haciendo una terrible polémica porque el gobierno de Santa Fe les permitió a la policía poner bala en recámara. ¿Lo viste eso? Sí, sí. Bueno, yo ingresé a la policía en el año 75. El reglamento decía que yo tenía que tener la bala en recámara y con el martillo bajo. Año 75. Sí. Creo que todos siguieron así. Es una medida de seguridad, ¿eh? Sí. Está bien, pero ¿qué me quedé No decir? sé cuál es el escándalo que la policía de Santa Fe recién ahora se acuerda de sacar ese reglamento. Sí, a lo mejor porque se perdió. Los reglamentos algo que estaban usando todos, ¿eh? Reglamentó algo que todos lo estaban usando. Ahora, lo que Pero digo bueno. es lo siguiente, pero para tener la bala en la recámara, explicarnos la diferencia. Tener la bala en la Mirá, recámara, ¿qué te voy a explicar significa? cómo es, lo voy a hacer lo más sencillo posible. Hay pistolas que tienen lo que se llama martillo, que es la cola del disparador, pero lo que la gente conoce como martillo, lo tienen oculto. Y otros que la tienen a la vista. Comúnmente, yo recomiendo siempre usar el que lo tiene a la vista. Policía te entregaba en la época mía una Browning que tenía el martillo a la vista. Sí. Y te entregaba un arma semiautomática. ¿Qué significa semiautomática? El primer disparo lo tenés que preparar vos. Sí. Después sale del resto. Ahora, cuando vos pones el bala en recámara y tenés el martillo bajo, eso quiere decir apretando el fulminante, no pasa nada, estás seguro ahí, no pasa absolutamente no pasa nada. nada, Cuando es que- vos la sacás porque la necesitas, tenés que con el dedo pulgar tirar el martillo para atrás y comenzar a disparar. Sí. Y el arma sola no se dispara, o sea, es una medida de seguridad. ¿Qué pasa con las armas que tienen el martillo oculto? Yo te puedo asegurar que cuando empezaron a las famosas Glock a aparecer, que muchos policías la compraron y comenzaron a utilizarla, se han volado varios testículos, ¿me entendés? Y por eso el tema de llevarla en la cintura, porque ahí se hace problemático si no tenés práctica con la pistola, porque ahí además tenés que usar el seguro, porque por ejemplo, que se volaron los testículos, al colocárselo en la cintura, estaban sin seguro y se disparaba el arma, porque es muy leve el disparador. Bueno, entonces, pero ese tema de la bala en recámara es una medida de seguridad, no implica nada nuevo. Está bien, pero digo, esas son cosas que sabe la policía, pero lo que digo es, ¿se sabe exactamente si eso contribuye a la mayor seguridad o no? Digo, está bien, Pero sí, claro, pero más bien, pero te estoy explicando. Yo te doy un arma a vos, con la bala en recámara y el martillo bajo, y vos por más que apretés Y no sale la cola bala. del disparador, que es el gatillo, no pasa nada. Ahora, si vos tirás la cola del disparador para atrás, ahí sí, ahí se dispara después. Pero o sea, es muy seguro el tema ese. Y lo que pasa que además, en un enfrentamiento rápido, le permite al policía un poquito más de ligereza, ¿me entendés? Porque si el tipo tiene que poner bala en recámara, vos sabés cuál es el movimiento con las dos manos, y bueno, ya perdiste mucho tiempo, es muy posible que el policía se esté muerto. Entonces la pregunta que hay que hacerse a los que les molesta que lleven la bala en recámara es, ¿a quién le damos la ventaja, al policía o al delincuente? Está bien, sí, pero digamos, ese es un tema que tiene que ver con la policía de Santa Fe, digo, pero vos me decís que le dijeron, ponga la bala en la recámara, pero el martillo bajo. No, que así se lleva, y si no te corres riesgo vos, no lo llevas en la cintura, vos mismo corres el riesgo. Entonces, ¿qué cambia tener la bala en la recámara? No entiendo, ¿qué cambia? No cambia nada, por eso yo no entiendo cuál es el problema hoy. Yo te estoy diciendo, yo ingresé en el año 75, chiche, y ya estaba eso. No sé. De cualquier modo, digo, me parece que la taser no es el tema de discusión, me parece que el tema es más profundo, me parece que son visiones diferentes. Bueno, ahí habrá que ver. Me parece, Bueno, digo, son conceptos de la seguridad. Uno ahí tiene habrá que ver. Yo te digo algo, los dos tienen en sus manos muchas cosas que solucionar, al margen de la seguridad que vos ves, inseguridad, perdón, que vos ves todos los días. Las fuerzas hay que enderezarlas bastante más de lo que están. Por eso te digo, bueno, pero ¿Entendés? digo, supongo que la interna debe ser por ese tema, de cómo se aborda el tema de seguridad, no si te usan la taser o no, que es un elemento, digamos. Claro, pero vos fíjate que después de esa discusión se reunieron acá en Recoleta, en el Ministerio de Seguridad, para conformar un comando en conjunto de las dos fuerzas, o sea, de las fuerzas federales y la fuerza policial de Provincia de Buenos Aires. O sea, después de esa discusión que se dio en las cámaras y todos lados. Bueno, después de eso se reunieron ambos están conformando un comando entre todas las fuerzas federales y las fuerzas de policía. O sea,
Bueno. Discutir se va a discutir siempre seguridad, Sí. es normal, Obviamente. eso es normal. Gracias, Alfredo, te mando un abrazo. No, gracias a vos por llamar, saludos a Quisiera todos. decir ahí. algo porque me tengo que ir. Sí, Solamente decirte que hay un problema de base en esto, sí, que es el gataflorismo. sí. Nosotros, hasta que claramente no nos pongamos de acuerdo qué tipo de seguridad queremos Sí. y dejemos nuestra historia atrás, porque todos somos como muy comprensivos hasta que nos toca. Cuando nos toca queremos otra cosa. Entonces me parece que ese es un tema central, ponerse de acuerdo ideológicamente. Y eso en la Argentina es muy difícil. Y me Pero tengo que ir. ¿qué ideología va detrás de eso? No entiendo. ¿Cómo? ¿Cuál es la ideología que ves detrás de eso? No, claro que hay mucha mayor permisividad en una forma de pensar y en otra una mano más dura. A mí me parece que hay que encontrar un punto intermedio que nos contenga a todos, pero no basta con la fuerza de seguridad, sino vuelvo a lo que te dije al principio, una política integral, porque vamos a matar a muchos delincuentes y después van a seguir apareciendo cientos de delincuentes porque no estamos atacando la causa central de la delincuencia. Mira, Chicha, ayer cuando Alberto Fernández estuvo reunido en Casa Rosada con referentes de derechos humanos, los propios referentes le pidieron la renuncia a Bernie. Dijeron, Bernie no debería estar en ningún lugar que de un gobierno popular, es un hombre de gatillo fácil, provocador, y pedimos su remoción. Lo dijo José Schulman, que es referente de la Liga de Derechos del Hombre. Y quizá, Chiche, te agrego un dato, el punto de mayor fricción, esto es una interna de Concepción, Claro, ideológico. una interna de Concepción con raíces ideológicas. El punto de mayor fricción, Chiche, lo generó cuando Sergio Berni habló de la legalización del consumo de drogas y de la comercialización de las drogas. Alberto Fernández no le gustó ni un poquito esa declaración. Dijo, no es un tema que hay que hablarlo con tanta ligereza, hay que estudiarlo. Y a partir de ahí, bueno, intentaron calmarlo un poco a Berni. Tengo entendido que le cancelaron algunas visitas a programas de televisión que tenía previstas. Yo creo que eso viene por algún pedido de Cristina, porque si no, Berni, te lo vuelvo a repetir, Chiche, Berni obedece directamente a Cristina. Directamente y únicamente a Cristina. Está bien, pero... ¿Te querés ir? Me tengo que ir. ¿Te querés ir? Andate. Son No te puedo retener, no puedo... Se quiere retener, pero no puede. Sos parece. una mujer independiente. Totalmente. Pero quiero Como que te dijo mi quedes. nieta, soy feminista radical. No, yo no soy feminista. No sos feminista ni radical. ¿El expresidente Dualde está bien? Muy bien. ¿Está contento con este momento? Está trabajando mucho fuera de la gestión, obviamente, charlando con uno, con otro, dando opiniones. Me parece que corresponde que dé opiniones. Después, si se las toma o no, es harina de otro costal. Pero lo mismo hizo... valoró. Sí, sí. Ayer estuve con Trota. Sí. Me pareció muy interesante la Muy charla que interesante. tuvimos. Y también lo quisimos hacer y lo hicimos con el gobierno de Macri, Sí. donde venían algunos ministros y conversaba. Y lo que hay que tener en cuenta en la Argentina es la experiencia, porque cuando se llega al gobierno se tarda 2 años en aprender. Sí. Entonces hay que tener en cuenta o tomar o decir, este puede tener una posición interesante. Está bien. O sea que tienen que consultarlo más, Eduardo. A mí me parece que es interesante consultarlo. Sí. A lo mejor yo soy una admiradora que no tiene nada que ver con la realidad, ¿viste? No puedo ser objetiva. No puede ser objetiva, no puede ser objetiva. Gracias, mandá Claro, querido. saludos a Eduardo. ¿eh? Gracias. Sentir rigidez articular frecuentemente, el colágeno es una proteína más abundante en los cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 años para aquí,